Bienvenidos a El Diseño de un País, el podcast de Consagro donde conversamos con las personas que están construyendo, interpretando y dándole sentido a Venezuela desde distintos espacios. Hoy, además, le vamos a dar la bienvenida oficialmente a una nueva etapa. Comenzamos la segunda temporada de este podcast. Una temporada con más arte, más arquitectura y más diseño, pero sobre todo con más talento venezolano. Estamos muy emocionados porque hoy tenemos a alguien que ha dedicado su vida a entendernos. Ella es historiadora, investigadora y narradora de nuestra memoria colectiva. Inés Quintero ha explorado el pasado venezolano para ayudarnos a comprender quiénes somos hoy. Porque en este podcast buscamos darle respuesta a una pregunta clave. ¿Cómo se diseña un país? Y para eso es necesario entender de dónde venimos. Hoy volteamos la mirada hacia adentro, hacia nuestra historia y todo lo que nos ha traído hasta aquí. Vamos a hablar de identidad, de memoria y esas historias que, aunque no siempre lo sabemos, siguen moldeando la forma en la que vivimos. Bienvenida, Inés. ¿Cómo estás? Perfectamente, entusiasmadísima de este encuentro. Ay, nosotros también. ¿Qué tal? ¿Ya conocías Casa Samambaya? Pues sí, he tenido la oportunidad de estar aquí en varias ocasiones y en distintos tipos de actividades festivas y de reflexión. Y bueno, primera vez que vengo a grabar, eso sí. Sí. Esto es otra ¿Qué cosa. te parece que hayamos elegido este lugar para este primer episodio? Porque es que tú eres nuestra primera entrevistada de esta segunda temporada. Pues me parece muy bien, histórico. Histórico. Es una buena definición. Este momento es histórico. Yo quiero comenzar precisamente con eso, porque tu recorrido nos habla mucho de quiénes somos y hay mucho de lo que tenemos que entender de nosotros mismos para poder seguir construyendo historia. ¿Qué le podemos decir a nuestra audiencia sobre la importancia de entender nuestra historia para la Venezuela de hoy? Mira, la historia es importante siempre, para la Venezuela de hoy, del pasado, para cualquier momento. Pero yo sí creo que en este momento en particular, tú tienes que tener conciencia, del momento político e histórico en el que te encuentras. Okay. Y para eso no tienes manera de hacerlo como viendo para el techo, así, como dónde estoy, sino teniendo muy claro, de qué se trata este compromiso, porque es un compromiso colectivo e individual. Entonces yo creo que la historia te permite tener conciencia del momento que estás viviendo, para saber cómo actuar y responder frente a las exigencias de ese momento. Y la única manera es a través de la historia, no hay otra. Y si me hablas un poquito de tu historia, Inés, ¿cómo empezó esa curiosidad o esas ganas de dedicarte a estudiar y a convertirte en historiadora? Mira, a mí me da mucha risa porque, como cualquier persona más o menos normal en la vida, yo no empecé a interesarme por la historia cuando estaba en el colegio. Sí, Claro, lamentablemente no es un momento de mucha inspiración, a menos que hayas tenido un docente extraordinario. Sí. Yo realmente me conecto con la posibilidad de ser historiadora cuando estaba viviendo en Mérida, ingresando a la Universidad de los Andes, porque allí había la posibilidad de estudiar historia. Solamente hay dos universidades donde en ese momento se podía estudiar historia, en la Universidad Central y en la Universidad de los Andes. Okay. Así que decidí, bueno, voy a estudiar historia sin tener muy claro de qué se trataba. Pero eso sí te digo, el día que yo entré a la Escuela de Historia de la Universidad de los Andes, dije, esto es lo que yo quiero hacer el resto de mi vida. Y así fue y ha sido. Después de la Universidad de los Andes, me fui para la Universidad Central de Venezuela, donde fue donde me gradué, hice mi carrera universitaria, pero la vocación, el entusiasmo, el interés y la decisión absoluta de ser historiadora nace en ese momento y no se interrumpe. O sea, yo soy historiadora de vocación, de interés, de pasión, de frenesí, de entusiasmo, y eso es lo que a mí me motiva y me entusiasma en la vida. ¿Qué fue lo que hizo clic en ese momento para que tú dijeras, sí, es aquí? Entraste, viste la infraestructura, escuchaste a profesores extraordinarios. ¿Qué fue lo que hizo que hicieras clic? Mira, darme cuenta que había cantidad de cosas de las cuales yo tenía conocimiento, pero no sabía el alcance. Entonces fue como hacer una inmersión. Wow. O sea, darme cuenta que una cosa es que tú tengas idea de los hechos, de los personajes, y otra cosa que incursiones, que te metas, que te comprometas y te involucres. Entonces eso fue, ¿verdad?, el gran proceso de conversión en historiadora. Entender que la historia se vive con pasión, con interés y con método y con recursos, pero sobre todo tienes que conectarte afectiva y emotivamente. Si no, bueno, casi con todo. O sea, yo creo que todo tiene que ser de esa manera, pero en este caso, darme cuenta que la comprensión de la historia pasa por una inmersión fue crucial para entender que eso era lo que yo quería hacer. Claro, y a través de esa inmersión empezaste a identificar, me imagino, estas cosas que forman parte de esa identidad nacional, de las cosas que nos representan, que nos caracterizan. ¿Qué puedes decir que nos define hoy a nosotros como venezolanos? Mira, yo creo que es muy difícil establecer una generalización que abarque a todos los venezolanos.
Pero yo sí creo que hay algo que define la identidad, que tiene que ver el sentido de pertenencia. O sea, saber que perteneces. Entonces, independientemente de que seas de los Andes, de que te guste la arepa, de que te prefieras una empanada, de que te guste la guanábana, lo que fuese en términos o que tengas una pasión en particular, pero yo creo que sentirte que perteneces a una sociedad, ¿no? Entonces, yo creo que eso es el valor, digamos, más contundente, el sentir la pertenencia. Por eso, muchas de las personas que independientemente de su condición o de su situación están o no en Venezuela, sienten que pertenecen a una realidad. Y yo creo que ese es el factor que nos involucra y que nos hace sentir que todos pertenecemos a una misma, digamos, a un mismo sentido, a un mismo ser. Entonces yo creo que eso es, el sentido de la identidad es el sentido de pertenecer. El sentido de pertenencia. Saber que formas parte de algo. Claro. Acompañado, en conexión. Claro. ¿Qué son esas cosas que nosotros como sociedad seguimos repitiendo sin darnos cuenta? Esas cosas que no deberían seguir pasando. Mira, a mí me da mucha gracia porque bueno, los historiadores somos intensos con eso del repetir. Sí. O sea, para el historiador la historia no se repite porque cada historia es específica, única e inédita en su momento. Entonces yo creo que quizás el gran drama es pensar que nos estamos repitiendo. ¡Wow! O sea, yo creo que, no, ¿verdad? Porque Claro. yo creo que independientemente de que uno pueda identificar momentos donde tú dices, oye, se parece, hay una analogía, no, cada circunstancia es específica, es única, es inédita. Entonces yo creo que el gran drama es pensar que nos estamos repitiendo y no entender en qué medida cada momento tiene sus exigencias diferenciadoras. Sí, que es Entonces, bastante común escuchar, la historia es cíclica. sí, Se bueno, está repitiendo, esto es un patrón, esto se escucha, ¿cierto? no, no. O sea, a uno, tú me puedes meter en una cámara de tortura, torcerme el brazo, y yo te decía, la historia no se repite, los personajes son otros, las condiciones son otras, las exigencias son otras, independientemente de que uno diga, oye, pero fíjate tú qué cosa, ¿no? Parece. Pero de todas maneras, la analogía tiene un valor cuando tú entiendes por qué es diferente de otro momento. Porque la similitud lo que te hace es sentir, bueno, mira, sí, esto se parece, pero la gran riqueza de la comparación es ver en qué es diferente. Entonces yo creo que eso es el esfuerzo del historiador, ¿no? Entender por qué un momento histórico es diferente a otro. Eso me gusta muchísimo. Y considerando eso, cada momento es único, irrepetible. ¿Y cuál fue la otra característica que dijiste? Único, irrepetible y específico. O sea, bueno, realmente inédito, sobre Correcto. todo. Inédito. Nunca hubo un 19 de abril, nunca hubo un 5 de julio, nunca hubo un 24. O sea, cada hecho es único, inédito, nunca había pasado y pasa de una determinada manera. Exacto. Tú sientes, según tu criterio y lo que puedas, lo primero que se te ocurra, dime algún momento histórico de Venezuela que haya cambiado completamente el rumbo de las cosas. Mira, para mí, el momento crucial de la historia de Venezuela tuvo que ver cuando dejamos de ser una monarquía y comenzamos a ser una república. Claro que lo vemos más bien, ¡ay, la independencia! No, es que la independencia es mucho más que simplemente haber superado el yugo que nos unía a la madre patria. La independencia tiene que ver esencialmente con haber dejado de ser monarquía para empezar a transitar el camino hacia la república, porque todavía somos república. Entonces yo creo que no hay un hecho histórico que haya determinado mayor durabilidad, perdurabilidad, responsabilidad, sostenibilidad que esa ruptura de monarquía a república. Somos república hace más de 200 años y tenemos que seguir siéndolo, por cierto. Okay. ¿Qué crees que nosotros como venezolanos hemos entendido no del todo bien de nuestra propia historia? Mira, yo creo que hay un tema complicado que, por supuesto, es muy debatible. O sea, yo creo que lamentablemente nos hemos empeñado mucho más en ver en qué medida la historia se ha caracterizado por la presencia de figuras providenciales, de individuos que han determinado el proceso histórico venezolano. Y yo creo que más bien, como un proceso más comprensivo, deberíamos quizás orientar nuestra relación con el pasado a ver en qué manera la sociedad ha sido capaz de construir nuevas posibilidades de acción. O sea, no dejarlo en el peso de un solo individuo, independientemente de que haya habido individuos de importancia en el pasado. Pero creo que más importante que los individuos es la capacidad de la sociedad de generar movimientos que determinen un proceso de transformación. Pero seguimos pensando que los individuos son el valor o el principio
o el determinante de un proceso de cambio. Fíjate que justamente quería preguntarte sobre los individuos. A pesar de que realmente lo tenemos que ver como un todo, ¿consideras que existe algún individuo que a través de la historia deberíamos más bien ver diferente a cómo ha sido planteado durante todos estos años? Mira, a mí me parece bien bueno porque individuos, no hay individuas porque no funciona, pero yo sí creo que si nosotros tuviéramos mayor conciencia de lo que ha sido la presencia de las mujeres en el siglo XX venezolano, tendríamos una capacidad distinta de entender cómo las mujeres en el siglo XX determinaron muchas de las transformaciones que ocurrieron en nuestra sociedad, ¿no? Entonces yo creo que esta relación con el pasado que de alguna forma ha omitido o ha desentendido de la acción colectiva de las mujeres, ha sido como un vacío, como un hueco, ¿no? Entonces yo sí creo que quizás una manera de apropiarnos del pasado de una forma más compleja, más completa, más sensible, más humana, es precisamente entender que la presencia de las mujeres, que por supuesto es histórica y que no solamente tiene que ver con el siglo XX, pero fue determinante en el siglo XX venezolano. ¿Qué otros vacíos crees que hay de esos momentos históricos, esos puntos claves que no estamos viendo o que hemos dejado de prestarle atención o que estaría interesante recordarlos y traerlos a colación? Mira, bien bueno que me preguntas eso, Sí. sí, porque yo creo que un gran vacío de la comprensión de nuestro pasado es entender que ha sido construido también por figuras que no han estado montadas en un caballo y que no han echado un tiro en su vida. Entonces, nosotros tenemos un acopio de figuras civiles que han sido determinantes en todos los procesos históricos y que además no tienen avenidas, no tienen nombres de estado, no tienen plazas. O sea, yo vivo pendiente por ahí donde hay una plaza, donde hay un personaje que no tenga montado en un caballo. Y entonces yo sí creo, ¿verdad?, que la relación que nosotros tenemos con nuestro pasado ha privilegiado a los héroes armados y no a estas figuras esenciales que han sido constructores de la sociedad y que han sido elementales. Mira, Arnoldo Gabaldón curó a los venezolanos, sacó, se quitó a los mosquitos. Eso es importantísimo. Pero así como Arnoldo Gabaldón, hay otra cantidad, personas de la ciencia, personas del arte, personas de cantidad de áreas. Carlos Raúl Villanueva, en su vida se montó, bueno, a lo mejor sí se montó en un caballo, pero no echa tiro, pensando en lo que es la arquitectura, los espacios, el urbanismo. O sea, tenemos cantidad de figuras que han sido constructores de país, constructores de ciudadanía, que no tienen que ver con la épica, que no tienen que ver con la guerra, que no tienen que ver con charretera. Y yo creo que los venezolanos tenemos una memoria muy frágil acerca de esas figuras. Sí. Y sería bien importante insistir en que los grandes constructores del país han sido fundamentalmente educadores, civiles, constructores de pensamiento, hombres de... Andrés Bello, o sea, José María Vargas, pero es que yo sí tengo mi nómina completica, entonces yo debería hacer un álbum de barajitas con todos esos personajes. Que es muy probable que la mayoría de esas barajitas no las vemos en el colegio, de educación básica, porque bueno, pasan no, ni en las avenidas, ni en los estados. O sea, teníamos el pobre estado Vargas y ya no hay. Ya, ya no está. Es correcto, es correcto. Y estamos evitando caer nuevamente en esta definición de que la historia es cíclica. Sabemos que no lo es, pero también habla muchísimo de esos patrones aprendidos, de esas conductas aprendidas y de lo que generación tras generación hemos venido inevitablemente repitiendo a nuestra forma de adaptado a la realidad que se puede estar viviendo, pero ¿qué nos habla o qué nos dice la historia sobre cómo enfrentamos hoy nosotros las crisis? Mira, eso también es una cosa bien importante, porque generalmente pensamos que las crisis tienen que ver con confrontación. Y resulta que sí, sin duda, en Venezuela ha habido confrontación, polarización, enfrentamiento, pero también ha habido acuerdos. Y nosotros tenemos una tendencia a quedarnos más bien pegados del conflicto y no pensar en la cantidad de oportunidades en las que los venezolanos hemos sido capaces de entendernos. Y yo creo que si nosotros tenemos conciencia de esa dinámica de acuerdos que ha privado en la historia de Venezuela, estaremos más tranquilos y más esperanzados. Después de la guerra, la gente se entendió y construyó la República a partir de entender que no había otra manera sino entendiéndose. Después de la guerra federal, después del gomecismo, después de la dictadura militar, siempre ha habido posibilidad de que haya habido acuerdos, entendimiento, conciliación. Entonces yo creo que eso está también muy desdibujado en nuestra historia. Y si nosotros entendemos que hemos sido capaces de entendernos, estamos más dispuestos a entender. Si nosotros nos entendiéramos, nos entenderíamos mejor. Claro, sería puro. Correcto, es verdad, es verdad. Fíjate que
estamos hablando de los mismos patrones que estamos buscando romper y hacer diferentes. Y una de esas cosas es el carácter venezolano. ¿Cómo puedes definir el carácter venezolano hoy tras toda esta construcción histórica? Mira, a mí me da mucha risa porque yo creo que el tema del venezolano, o sea, todo el venezolano se identifica con una cosa de como una especie de entusiasmo contagioso, ¿no? Sí. Y yo creo que eso tiene que ver seguramente no con el conocimiento de la historia, sino como todas las referencias que uno lee del pasado, dice, bueno, pero ¿por qué esta gente anda tan contenta, tan burda de contenta, que puede reírse de todo? Entonces yo creo que hay una especie de conciencia, de entusiasmo, que significa no necesariamente optimismo, pero sí como una voluntad de esperanza, ¿no? Que bueno, uno coge barranco, y bueno, entonces, pero de repente la posibilidad de sentirse esperanzados es muy contagiosa y es lo que determina también tanto entusiasmo en el venezolano, ¿no? Que sale y está marchando y está en un velorio, está, igual en una nota de, bueno, de eso, de entusiasmo contagioso, ¿no? Y creo que eso es bien importante. El entusiasmo contagioso lo conocemos como la sazón venezolana. Bueno, Puede decir. claro, una especie de sazón, Sí. Tiene ají dulce y tiene papelón y tiene de Tiene de todo, todo. y su toquecito de ron. Mira, vamos a pasar a una fase de la entrevista que se llama la pregunta incómoda. Esta es una pregunta que está pensada para que tengas el siguiente reto. Responderla en menos de 15 segundos. ¿Estás preparada? Yo sí. Sí, buenísimo. La pregunta es, si tuvieras que decirlo sin filtro, ¿qué es lo peor que hemos hecho como país a lo largo de la historia? Pensar que hay individuos providenciales que resuelven el destino de la sociedad. Lo podría escuchar 10.000 veces y lo repetiría para no dejar de recordarlo. Vamos ahora a un espacio un poco más ligero. Estas son preguntas sencillas en donde tienes que elegir una de dos opciones. Esto es this or that. ¿Bien? ¿Preparadas? Sí. Son preguntas rápidas. No, yo soy veloz. O sea, Si eres veloz, lo hemos venido comprobando. Ok, vamos. ¿Corregir el pasado o entenderlo? entenderlo. ¿Viajar al pasado o al futuro? Al pasado. ¿Vivir en la época de la independencia o en la Venezuela de hoy? En la de hoy, ¿Saber toda la verdad o solo una parte de ella? toda la verdad. ¿Un país con memoria? Por ¿O un supuesto. país que empieza de cero? No, con memoria siempre. ¿Recordarlo todo o poder olvidar? Jamás olvidar, recordar siempre. ¿Entender el pasado o predecir el futuro? No, entender el pasado, absolutamente. ¿Tradiciones o cambios? Prefiero hablar de transformaciones. Tradiciones o transformaciones. Pero bueno, más cerca del cambio y la transformación que de la tradición. Me gusta, me parece que es casi una fusión de las dos. Es el camino de las dos. Ese fue el reto, lo hiciste muy bien, fuiste veloz. Veloz. Cumpliste con tu promesa, excelente, excelente. Entrenamiento. Muy bien, muy bien. Mira, para ir cerrando, estamos hablando del diseño de un país, así que obviamente vamos a seguir hablando y enalteciendo lo que nos representa como venezolanos, lo que nos une como país. Pero esta vez quiero preguntarte si hay algún momento histórico, si tuvieses la capacidad de viajar al pasado a cualquier momento, que te haya encantado presenciar. Mira, chica, ¿será qué? Yo me imagino que expresiones musicales, ¿no? O sea, yo creo que haber estado en esas composiciones musicales del siglo XIX, una tertulia, una velada musical del siglo XIX, me parecería extraordinario. Donde estaba todo el mundo elegantísimo y un piano y una velada musical. Eso me hubiera gustado, fíjate. Eso te hubiera gustado. Sí. Bien. Y ahora volvemos al presente y te pregunto, ¿qué te preocupa a ti, Inés, que nosotros como venezolanos olvidemos de nuestra historia? Mira, yo creo que a mí lo que más me preocupa del olvido es no tener conciencia de la capacidad que ha tenido la sociedad venezolana de entenderse. Wow. ¿Y qué te da esperanza cuando piensas en nuestro país? Yo soy una optimista irreductible. Y para mí la esperanza tiene que ver con la vocación de los venezolanos de buscar fórmulas que permitan las coincidencias. Porque mi gran respuesta, mi gran reflexión es, si los venezolanos en el pasado han logrado entenderse, no entiendo por qué los venezolanos del presente no podemos seguir haciendo lo que hicieron nuestros antecesores. Lo podemos seguir haciendo y precisamente por eso le vamos a hablar a esta generación, a nuestros chicos que están en el colegio y que no están tan encantados con la hora de historia. ¿Qué le puedes decir tú a estas nuevas generaciones sobre la historia? ¿Cómo puedes incentivarlos o invitarlos a que conozcan un poco más de ellos mismos?
Mira, la historia es como vivir, o sea, en un espacio de creatividad. O sea, la historia es creación. Y en la medida en que nosotros tenemos conciencia de nuestra historia, somos más creativos. Así que yo los animo a entender la historia, porque eso es un recurso de creatividad. La historia como recurso de creatividad. Me gusta muchísimo eso. Y ahora, tras tanto tiempo estudiando el pasado y la historia de Venezuela, ¿qué has aprendido sobre el futuro de nuestro país? O sea que los historiadores no hacemos futurología, pero sí voy a decir algo. Mira, yo creo que la única manera de que nosotros podamos tener una manera de dialogar con el presente es saber que estamos construyendo el futuro. O sea, y entiendo que muchas veces pensamos que el futuro es algo ajeno. No, no, no. El futuro lo estamos construyendo ahorita. Entonces yo sí creo que más que pensar cuál es el futuro es entender qué estoy haciendo yo para que el futuro sea más o menos parecido a lo que yo hacía. Y creo que eso es una responsabilidad individual y colectiva. Ser actores del proceso que va a conducir al futuro que queremos para Venezuela. Maravilloso. Inés, muchísimas gracias. Nos acabas de dar una lección bastante clara y es que para diseñar un país, primero hay que entenderlo, saber cuál es su origen, cómo se construyó para seguir en el presente creando ese futuro. ¿Correcto? Absolutamente. Y saber que somos responsables del futuro. Es así. Porque del pasado no tenemos manera de transformarlo. No hay manera. Te lo pregunto como cierre. Esta es la pregunta que va a cerrar cada uno de nuestros episodios. ¿Cómo tú, Inés, hoy estás diseñando país? Comunicando historia, ¿verdad? Para mí, la gran responsabilidad de un historiador o de una historiadora o de quienes estamos en esto es comunicar, hacer valer que la historia tiene sentido, conocerla, apropiarse de ella y sobre todo disfrutarla. Gracias, Inés. Bienvenida a Consagro. Es tu casa. Estamos contentísimos de haberte tenido presente aquí. Gracias por ser quien inicia esta segunda temporada. Lo estamos haciendo con un broche de oro, de verdad. Es una bienvenida espectacular. Enorme. Qué responsabilidad, buenísimo. Es una responsabilidad grande, pero creo que me da la leve sensación de que lo superaste por muchísimo. De verdad, muy contentos de escucharte. Y yo, gracias, ¿verdad? Porque a mí lo que más me gusta en la vida es hablar de historia. ¡Ay, buenísimo! ¡Qué casualidad que te trajimos para eso! Muchísimas gracias, Inés. Gracias.